¿Qué tal, mi amigo? Bienvenido al curso de electricidad básica, donde veremos instalaciones eléctricas para aires acondicionados y sistemas residenciales. Uno de los principios básicos de la electricidad es que debemos aprender a trabajar, por ejemplo, con la V. La V significa voltaje. El voltaje se puede expresar en versiones de 127 volt y 220, ¿sí? Esto nos lo da el transformador de conversión de electricidad, ¿sí? Esto le llaman, en el medidor le llaman una fase, dos hilos. A este le llaman dos fases, tres hilos, ¿sí? El voltaje trabaja a una frecuencia. Su frecuencia está en Hertz y son 60 Hertz, ¿sí? Este voltaje y esta frecuencia ya están predeterminados por nuestro suministro eléctrico de la compañía, en este caso Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? ¿Cómo se mide? Con un multímetro, poniéndolo en la escala de voltaje. Este voltaje se llama voltaje alterno. Voltaje alterno, para no confundirnos, ¿sí? Porque existen voltajes también directos. Por ejemplo, el voltaje directo, ¿sí?, puede trabajar a una frecuencia variable, pero también comúnmente lo vemos en las baterías: 1.5 volt, 3 volt, 9 volt. Lo vemos en los vehículos de auto: 12 volt, 24 volt. Pero este no se utiliza para la casa o la residencia, ya que forma parte de un dispositivo de voltaje directo, como puede ser un alternador, como puede ser la batería de un auto, como puede ser las baterías de tu celular, las baterías de tu control de la pantalla, las baterías del control del mini split. Entonces, esto es voltaje. Nosotros, ¿qué buscamos en el voltaje en la casa habitación? Bueno, lo que nosotros buscamos es que si yo tengo un contacto que tiene esta forma, este que es el más pequeño sea la línea, este que es el más grande sea el neutro, y este sea la tierra física, ¿sí? Expresándonos en colores, la bolita de la parte de abajo tiene que ser la tierra en verde, el neutro tiene que ir en azul, la línea puede ir en rojo o en negro, ¿sí? Pero ¿qué es lo que buscamos aprender de este curso? Bueno, si yo en mi casa habitación se supone que tengo un servicio monofásico a 60 Hz con una fase y dos hilos, no puede ser posible que yo tenga o yo mida con un multímetro 110, 108, 106, ¿sí? Porque quiere decir que estos voltajes están abajo de la regla eléctrica. Entonces voy a tener problemas de calentamiento en las baquelitas de la base de medidor, en mis contactos, en mis focos, en mis apagadores. Me va a bajar la intensidad de mi luminaria, ¿sí? Y voy a tener problemas. Igual en el mismo caso pasa o sucede con el servicio 220. Si se supone que yo debo tener 220 en un servicio de dos fases, tres hilos, no puede ser posible que yo tenga 208, 206 o 204 volt. Todos estos voltajes son incorrectos. Y recuerden, al haber menor voltaje va a subir el amperaje. Entonces va a haber mayor consumo en mi dispositivo y aparte va a haber mayor calentamiento en el cable conductor. Eso lo voy a grabar en un videito más. Espero que esta introducción básica te enseñe lo que estamos trabajando en nuestro curso de capacitación. Y así como lo vamos a ver aquí, lo vamos a practicar en los tableros. Hay aproximadamente 8 tableros para prácticas. Aquí es teoría y práctica, hasta que tú termines de aprender de manera independiente. En este ejercicio, por ejemplo, vamos a utilizar un amperímetro de la marca Unité. Vamos a seleccionar el voltaje alterno. En este amperímetro se desliza la perilla y se coloca en alterno.
¿sí? Vamos a medir voltaje AC. Entonces tomamos nuestra punta del multímetro positiva y negativa y la vamos a colocar en este centro de carga. ¿Saben por qué me gusta mucho este amperímetro? Se los voy a demostrar. La función NSB detecta voltaje. Fíjate bien. Si ustedes ven por primera vez un tablero como este, ustedes no van a saber ni cuál es la línea, ni cuál es la línea 2, ni cuál es el neutro, ni siquiera si está energizado. Entonces, en este tipo de multímetros ponemos la función NSB y se va a volver un detector de voltaje. Y como pueden ver aquí, está detectando que está energizada esta barra, que es la línea número 2. Esta también está energizada, que es la barra de la línea número 1. Pero esta barra no tiene corriente. El sonido cambió, si se dan cuenta. Miren, este es un tit, tit, y se apagó. Este es el neutro. Esta es la fase y esta es la fase número 2. Bueno, sabiendo estos datos, vamos a colgar nuestro multímetro por aquí en el tablero y lo vamos a poner en volts de corriente alterna. Ahí está. Vamos a tomar nuestras puntas positiva y negativa y vamos a medir. El negativo lo vamos a poner sobre el neutro. Chequenlo bien. El negativo lo vamos a poner sobre el neutro, ¿sí? Y el positivo lo vamos a poner sobre la fase, ¿sí? Esta unión me va a dar 120 volt, que es la unión entre la fase y el neutro. Siempre que hay una unión entre una fase y un neutro, siempre hay un voltaje monofásico. En la siguiente barra, miren, entre la fase y el neutro tenemos 121 volt, pero vamos a medir un voltaje de dos fases. En este caso están midiendo las dos fases entre la línea 1 y la línea 2 y tenemos 242 volt. Entonces, así con este tipo de dispositivos podemos calcular el voltaje que tiene este circuito, porque más adelante les voy a hablar acerca de la ley de Ohm y de la ley de Watt, y debemos de calcular en watts para poder sacar estas derivaciones. ¿Por qué dice que es de 20 amperes? ¿Por qué dice que es de 15 amperes? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 50? Y todo depende del cable que estamos ocupando. ¿Qué estamos alimentando? Un aire acondicionado, por ejemplo, de 1, de 2, de 3 toneladas, o un circuito de contacto, focos, apagadores, luminaria, sensores de movimiento. ¿Qué tanto consumo y de dónde lo podemos sacar? De todos modos, también te invito a comprar un detector de voltaje por cualquier cosa, porque más vale que te preveas a que te lamentes. Este lápiz también te va a indicar cuál es la fase, cuál es el neutro y si está energizado. Si te das cuenta, tiene mucha mayor sensibilidad que su compañero el amperímetro, pero nos da un resultado mucho. Más vale dos veces medir que lamentarse por aquello de que ya no está energizado y ya pueden trabajar sin ningún tipo de problema. Muchos de nosotros aprendemos a medir, por ejemplo, la intensidad la medimos en amperes, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de aprender a utilizar la ley de Watt. La ley de Watt dice que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Y eso nos lo debemos de aprender de memoria. En este caso aquí serían los watts, aquí serían los amperes y aquí sería el voltaje que anteriormente les decía. El voltaje es, por ejemplo, de 115 y de 127 y de 220 en algunos aires acondicionados, ¿sí? Comúnmente van a ver 115 y 220. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, ejemplo, si yo tengo un clima de 12.000 BTUs a 110,
volt y tiene un consumo de 1100 watts, ¿sí? Si yo aplico la ley de Watt, quiere decir que yo voy a dividir 1100 entre 110 y me va a dar un aproximado de 10 amperes. Y este sería el consumo del equipo, ¿sí? Y también si yo divido, o por ejemplo yo multiplico los 110 por los 10 amperes, me va a dar los 1100 watts. Entonces, teniendo este dato en watts, puedo sacar su consumo en amperes. Y en base a los amperes, puedo determinar si este clima consume 10 amperes, su pastilla termomagnética o de protección térmica tiene que ser de 15 amperes. Para que cuando este equipo falle, o tengan detalle en los motores, o en el ventilador, o en el compresor, y suba su voltaje, y suba su amperaje, cuando llegue a este punto, lo corte. Y así protege la pastilla termomagnética al compresor y al aire acondicionado. Pero ¿qué pasa cuando yo veo que el equipo consume 10 amperes y se me ocurre ponerle una pastilla de 30 amperes o una pastilla de 40 amperes porque alguien me lo recomendó, porque mi vecino, mi amigo, mi cuate, mi vecino me dijo? Obviamente el equipo se va a quemar el cableado hasta cómo va a echar la instalación antes de que llegue a este amperaje. Jamás lo va a detectar la pastilla termomagnética, a menos que ya esté en corto, y para ese momento ya no hay nada que hacer. En otro ejemplo, si el equipo fuera de 12.000 BTUs a 220 y consume los 1100 watts, porque consumen todos los equipos, sea 110 o 220, la misma cantidad en watts, pero en una fase o dos fases, y yo lo divido, me va a dar aproximadamente 5 amperes. Entonces la pastilla termomagnética que debe de cuidar esta unidad es una pastilla ya sea de 7.5 amperes o máximo de 10 amperes, depende de la zona donde vives y los materiales donde compres, ¿sí? Entonces es muy importante conocer estos principios. Así poquito a poquito nosotros vamos a ir a determinar qué pastilla termomagnética le vamos a colocar a qué aire acondicionado y por qué, de dónde viene su consumo. Como les digo y les pregunto muchas veces, aquí en los cursos de capacitación tenemos que sacar todas nuestras dudas y aprender, no nada más porque alguien llegue y me diga, se tiene que utilizar la ley de Ohm o la ley de Watt. Se tiene que utilizar para la energía eléctrica. La ley de Ohm, aquí le vamos a poner, la ley de Ohm dice igual que la intensidad es igual al voltaje por la resistencia, ¿sí? Pero algo que tenemos que entender es que la resistencia se mide en ohms, ¿sí? Y para que yo mida en ohms, debo estar tratando de solucionar un problema, por ejemplo, en un embobinado, y el embobinado puede ser delta o puede ser estrella, ¿sí? Tiene un punto neutral. Pero como le digo a muchos, aprender por qué voy a estar estudiando la ley de Ohm si lo que yo necesito aprender aquí es la ley de Watt, ya que yo necesito buscar los watts, los amperes y los volts para poder determinar qué pastilla termomagnética le voy a colocar al equipo, qué fusible le voy a colocar al equipo. Ahí les muestro una práctica de un tablero muy sencillo que tenemos, donde tenemos una base con quinta terminal. Necesitamos, también tenemos en la parte de abajo un Q2, un Q4, un Q2 de riel y un portafusible de 20 amperes. Los que vienen a la clase de electricidad cablean todos estos circuitos hasta que les quede totalmente bien claro para qué funciona cada uno. Por ejemplo, este se utiliza mucho en instalaciones exteriores expuestas al agua, ya que como su carcasa es de plástico no conductiva, puede resistir exteriores, intemperie. Este no, mas sin embargo este tiene una doble conexión,
tiene más espacio en el tablero. Este es de fusible, aquí van fusibles. Los fusibles son más sensibles para cortocircuitos o altos voltajes que puedan entrar a los centros de carga, ¿sí? Y este es un centro de carga Q2 que tiene todo el mundo. En su habitación siempre tiene un Q2 y siempre está saturado de cables, no hay espacio. Siempre la conexión del neutro está donde no debe ser. Así poquito a poquito nosotros vamos enseñándole lo que es la electricidad a los alumnos hasta que puedan egresar. Al final se les entrega una constancia de participación en el curso y un formato de C3. Ahí les dejo en los comentarios mis datos. Los cables calibres conductores se componen de calibres. Por ejemplo, un cable puede ser unipolar, que quiere decir que es de un solo tiro. Si tuviera 2 hilos sería bipolar. 3 pues tripolar, lo cual aquí no existe. Cada quien tiene, a menos que sea un cable duplex, por ejemplo el de muy poca calidad que hay para luminarias. Casi siempre utilizamos cable unipolar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar qué cable le vamos a meter? Bueno, los cables se dan por calibres 16, 14, 12, 10, 8 y 6. Hasta aquí me gustaría decir que aplica para una casa residencial. ¿Por qué? Porque los amperajes son de 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes, 55 amperes. ¿Sí? Ya a partir de aquí para abajo, hablando de cables, por ejemplo, calibre 4, calibre 2, que me pueden dar hasta 70 amperes, ya estaríamos hablando de algo trifásico o comercial. Este me da 95 amperes y así sucesivamente. Entonces, de aquí para abajo vamos a contemplar nosotros los cursos de electricidad residencial y de aquí para arriba vamos a contemplar como casa habitación, ¿sí? Casi no van a ver estos consumos, pero también los vamos a aprender. Entonces, si yo tengo que conectar, por ejemplo, un aire acondicionado que trabaja, vamos a poner sus datos por aquí, de 12.000 BTUs, como vieron en el video anterior, a 110 y consume aproximadamente 10 amperes, le puedo colocar un calibre 14, no un calibre 12, porque sería excesivo, pero sí le puedo colocar un calibre 14. Tampoco le puedo colocar un 16 porque estaría muy reducido, ¿sí? Si el consumo de 10 con 15 amperes es suficiente. Y muchos van a decir que no es cierto, que no se debe de conectar con esto. Más sin embargo, chequen el cableado que trae su aire acondicionado en el evaporador y se van a dar cuenta con qué cable se debe conectar. Otro ejemplo es 12.000 BTUs a 220, utiliza 5 amperes por fase, ¿sí? Lo podría conectar hasta con cable calibre 16, ya que este me da 10 amperes. Más sin embargo, en aire acondicionado el mínimo calibre que podemos utilizar la mayoría de veces es el calibre 14. Es el más común en uso rudo que vamos a encontrar. Uso rudo, el 3x16 va a ser un poco difícil, pero el 3x14 sí, ya incluyendo la tierra física en color verde. Vendría en verde la tierra, en blanco el neutro y en negro la fase. Este es un tip más. Nuestro curso se basa en tips, ¿sí? Recuerda, ahí te voy a dejar mi celular, 921-221-7465. Mándame WhatsApp, toma una captura de pantalla, mándame WhatsApp en los comentarios y te esperamos directamente sábado de 10 a 2, sábado de 2 a 6, domingo de 2 a 6 de la tarde, aquí en nuestro taller de capacitación. Si tienes alguna duda, detalle en tu casa, habitación, eléctrico, háblanos y te podemos apoyar sin ningún costo, siempre y cuando estés dentro de nuestros programas de capacitación.